Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Masuero. Yantiña. Sacarán desde la línea. Morales. Masuero. Balón en largo. Masuero. Luis Gallegos. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. El juego cambia de banda. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Excelente acción defensiva que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario antes de poder ni asomarse. Este equipo no deja de circular por todo el campo, con tantos hombres ofreciéndose y multiplicando las opciones de pase. El que conduce la pelota siempre tiene alguien en que apoyarse. Esto se crean a pies juntillas que más vale maña que fuerza. Así es, no tiene uno por qué irse el solo de 10 jugadores cuando tienes tantos compañeros en buena posición reclamando el pase. Se reanuda el juego sacando de banda. Ponen el balón en juego, pero ahí está él para hacerse con la pelota. Tienen la oportunidad de contraatacar. Esta es muy clara. ¡Golpea el balón! ¡Entró! ¡Gol! En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. Se han puesto en ventaja, Otro gol puede ser definitivo. Esto será saque de lateral. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. Ufalusi. Douglas. La manda arriba. Cuando ves jugadas así se la ponen los pelos como escarpios. Mereció gol, la verdad.
cabalgada se está marcando por la izquierda. Luis Gallegos. Pasan a la alternativa. Pelea codo con codo contra su marcador. Grandísimo control. Es córner, habrá ocasión. Sayonara, baby. Yalpiña, que acaba de hacer su primera incursión en el marcador. Anda su ataque. Molo. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al ponerse por detrás, y eso es muy positivo. Ahora, a ver qué pueden sacar de la situación. Acaba de regalar ese saque de banda. Molo. Decide mandarla hacia adelante. Ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Se interpone y consigue que volea. No puede ocultar su enfado. Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. Y el saque va a parar a sus pies. Balón para arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Juega hacia la banda. La manda arriba. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Esa acción peligrosa acaba en falta. ¡Salta para rematar! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor, hombre. La finalización en el fútbol es muy importante, no se olvida. Douglas. Comete falta. Busca una buena jugada. Y el peligro se esfuma de momento. La controla y tiene espacio. Y vuelven a tener la posesión. Luis Gallegos. Creo que pueda quejarse de nada. Ya ves qué sorpresa. Se lo ha ganado el solito, ya no habrá más advertencias. La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, aunque parece que ya no va a ser el caso. Defiende a la desesperada. Recuperan la pelota. La manda bien lejos para alejar el peligro.
Decide mandarla hacia adelante. Douglas. Pueden tener oportunidad de gol. Se va a la derecha por centímetros. Ha pasado rozando, fuera por cuestión de milímetros. Y ahí va el pase. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Definitivamente no estaban muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. Masuero. Perfecto en la definición de libre. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Luis Gallego. Hasta el quinto pino. Busca la forma de pasar. Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Se colocan con una ventaja de un gol. Parece que los han dejado aturdidos, y empiezan a parecerse una pisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Guerella. Quiere subir el ritmo. La pelota encuentra bien a su destinatario. Nuevo centro. Ufalusi. Balón en largo. Menuda birria de pasa. Masuero. Ahí va al centro. Masuero.
Morales. Piña. Pierde el duelo físico. Logra despejarla. Falta. Pues sí, el árbitro la ha quitado. Será saque de banda. Decide mandarla hacia adelante. Yo creo que tienen que seguir así. No le queda otra que apretar. Sí, no tienen más remedio. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Morales. Balón arriba. ¡Patapum para arriba! Busca una buena jugada. Masuero intenta colar el balón. ¡Hombre para el disparo! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Se han recuperado enseguida. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje, tan fría que los ha dejado helados. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Bueno, un partido asunto para allá, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Si gana por el gol de la victoria, puede defender el resultado. Vamos a ver. Querella. Debido al incidente que protagonizó en una jugada anterior. La recupera enseguida. Ese pase tiene buena pinta. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. La pelota traspasó la línea. La bombea fuera de peligro. La manda arriba. Consigue salir. Mantienen bien la presión forzando otro córner. Ha conseguido despejar la bola. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Es un fallo importante, ¿eh? Un gol en estos momentos es sinónimo de victoria asegurada. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Ya saben lo que es marcar de saque de esquina.
ocasión les ha podido. Balón para arriba. Golpea el esférico hacia el corazón del área. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Esa podría haber sido su última ocasión. Busca una buena jugada. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Eso es saque de banda. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Consigue sacar ese balón. Tienen la pelota en el centro del campo, pero yo no me lo explico, ¿eh? Desde ahí no van a marcar el gol que tanta falta le hace. La juega. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Cambio de orientación. Parece que sale de esa. ¡Qué oportunidad! El balón sale afuera y será saque de puerta. Pues entramos en el descuento del descuento. Ambos equipos no son capaces de mover la pelota con un mínimo de sentido. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Y aquí está, el pitido final. Terminaron empatados. Nadie ha conseguido el gol que desequilibrara el partido. ¿Cómo has visto el partido? Para ganar hace falta más, más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo, y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Gracias por todo, Carlos Martínez.